Contrapunto Primera Emisión. Contrapunto Primera Emisión. Ya en nuestros estudios el señor abogado Henry Cualón, él es asambleísta por la Alianza Partido Social Cristiano de Madre Guerrero. Buenos días, abogado. La consulta que le hacemos de primera mano es que la ciudadanía, los agentes económicos en este caso, están esperando saber cuál va a ser el fin de esta ley de reactivación económica que llegará en pocas horas o después de 2 días a la Asamblea Nacional para recibir pues el veto parcial o el veto definitivo, qué sé yo, y ustedes los asambleístas tendrán que decir pues la última palabra. Y en este orden hemos escuchado al máximo líder, que es el señor abogado Jaime José Nebosadi, decir, a usted mismo lo hemos escuchado, que ustedes no aceptan que se incrementen los impuestos ni se creen nuevos impuestos. Y en ese orden, ¿cuál es la actitud de ustedes? Muy buenos días, un gusto estar aquí, Clever, un saludo a todos los oyentes de Radio Huancavilca. La mal llamada Ley de Reactivación Económica, puro membrete y nada de acción a favor del empleo y de la verdadera recuperación, llegó a la Asamblea como un mamotreto desde el Ejecutivo y terminó manoseado por Alianza País, porque en eso sí las dos facciones están de la mano. En eso sí, en la Ahí parte son económica, socios. ahí sí son igualitos. Ah. Ahí sí, el mismo modelo, los mismos con las mismas. Terminó siendo un esperpento. Ahora dice el presidente que la va a vetar. Lo único bueno que tenía esa ley, lo único era el tema del dinero electrónico en manos privadas y regulados por el Estado, que es lo correcto. Pues bueno, ahí sí los Alianza País hicieron un menjurje y pusieron que tiene que ser del Banco Central del Ecuador quien lo maneje. Y el argumento fue que lo maneje la banca privada no había estado en el plan de gobierno. Como usted comprenderá, eso motivó la carcajada en el Pleno, porque ahora se preocupan del plan de gobierno. Yo me pregunto, ¿y en qué plan de gobierno estuvo la reelección indefinida, que la metieron por las tranqueras? ¿Y en qué plan de gobierno estuvo meterle la mano a las utilidades? ¿Y en qué plan de gobierno estuvo el tema del 40% de la seguridad social del fondo de pensiones? Así que no me vengan con esa cantaleta de que como no estaba en el plan de gobierno lo vamos a hacer. Primer punto. Segundo, nuestra posición ha sido clara, coherente y consecuente siempre. Nosotros no creemos que una economía peor en crisis la solución sea la fiebre impuestera, es decir, meterle la mano a los bolsillos de los ecuatorianos, en este caso a las empresas. Dicen por ahí, las grandes empresas, sí, las grandes empresas dan también grandes fuentes de empleo. Entonces, en momento de crisis, la fórmula es al revés, es seguridad jurídica, confianza, inversión, incentivos, estímulos y reglas claras. No dar zarpazos tributarios camuflados de una mal llamada redistribución, cuando lo único que hay que hacer es crear las condiciones para que haya riqueza y empleo, y eso solo lo puede hacer la empresa privada, pequeña, mediana y grande. Y aún más, no solamente que la ley contenía varios pasajes negativos, algunos fueron desactivados con el tiempo y ahora los vemos como ganancia. Le voy a poner un ejemplo, Clever. Se decía que iban a ponerle un gravamen, un impuesto al retiro del dinero. Así vino el proyecto original. Primero 4.000, después 5.000, ya no. ¿Usted cree que tenemos que agradecer por eso? ¿Usted cree que avanzamos? No. El desactivar una mina no significa que avanzamos, sino que no dejamos de retroceder más. Y eso lo ponen como grandes avances, es decir, castigar por el uso del efectivo, pensando que así se fortalece la dolarización, cuando la dolarización se dice, compadre, no me defiendas, que yo me defiendo solo. Otro ejemplo, querían gravar y ponerles impuestos al 13º sueldo, al bono navideño, y lo decían con desparpajo. No ha habido gobierno y ministro de trabajo en la historia del Ecuador que se le pueda ocurrir semejante barbaridad. Pues bueno, como gran concesión, al final lo sacaron. Que como foca quieres que te aplaude encima. Entonces, esa es la gran novelería de esta ley. Pero acompañado de todo esto, lo que no ha habido es un mensaje claro. Usted es economista, sabe que los agentes económicos se basan en confianza.
dicen en las esquinas con la psicológica. Señores, no hay el clima adecuado. Un presidente que dice que no le han dejado la mesa servida, algunos dicen que está torcida y otros quebrada, pero continúa con la misma gente y las mismas ideas y las mismas recetas del que critica. Después dice que ha recibido un país sobreendeudado y se sigue endeudando más. Y después dice, el presidente, hay que entenderlo en este estilo cuántico, de que no le queda otra que hacer estos ajustes tributarios por cómo le dejaron. Bueno, el presidente creo que tiene que despabilarse. No solamente la gente que lo rodea, que son algunos que estuvieron de corifeos del gobierno pasado, sino, así como ha demostrado cierta destreza en el ámbito político, tiene que despabilarse, alejarle todo lo que significa el gobierno anterior e ir a lo fundamental, a un cambio de modelo económico. Yo no digo ideológico, la economía es simple, lo que funciona, el sentido común, la lógica. Y era un cambio de modelo económico en que el Estado tenga un rol importante regulador, sí, pero que sea la empresa privada, pequeña, mediana y grande, la que es el motor de la economía y así poner riqueza y empleo. Todo lo contrario son libretos y recetas fracasadas. 7:46. A todo esto, entonces, abogado Henry Cucalón, para usted, ¿el tema es de hombres o es el tema ideológico? El tema es de conceptos y de hombres y mujeres dispuestos a ejecutarlos. Hay una simbiosis, evidentemente. Y aquí, la filosofía, las taras y la parte ideológica, dogmática que arrastra una izquierda gritona como la que se fue a Bruselas y otros con tono más bajo y otros modales, pero con las mismas cantaletas, es la que está equivocada. Insisto, pragmatismo a lo que funciona, sentido común. Y aparte, hay unos que no quieren dar su brazo a torcer, porque ahora en primera línea, como el señor ministro de Finanzas, y antes en segunda línea, porque era asesor de todos los demás, siempre han comulgado todas estas taras que no nos han llevado a ningún lado. Entonces yo no sé en qué parte de la ecuación, si usted tiene los mismos elementos, si tiene las mismas tesis, va a pensar que los resultados van a ser distintos. Lo que pasa es que el presidente, que maneja otro tipo de política, en el sentido que tiene otros modales, por así decir, y a quien le demos una cordialidad cívica mínima, propio de un ambiente democrático, cree que el ámbito político va a arrastrar la buena suerte a lo económico, cuando a mi criterio es al revés. Es la economía lo que pondera el resultado político. Así que una cosa es la consulta popular, que ya hablaremos hacia el 4 de febrero, pero lo que le interesa a la gente fundamentalmente es la papa. Le interesa es el empleo, le interesa es su bienestar. Y cuidado, por andar con cálculos políticos, nos despreocupamos de este tema de carácter económico. 7:48 y muy puntual. El presidente de la Comisión de lo Económico Tributario de la Asamblea Nacional es el señor economista Pavel Muñoz, su colega. Le llegó el proyecto de ley de reactivación económica y en él estaba indudablemente inserto que el Ejecutivo estaba de acuerdo, porque así lo acordó con la Asociación de Bancos, de que el dinero electrónico lo administre el sistema financiero. Y luego esta comisión lo negó. Entonces, por eso le consulto a usted, señor Pavel Muñoz, que proviene de las EMPLADES, que incluso fue su secretario técnico. ¿No cree usted que el tema más pasa por lo ideológico que por lo técnico? Por las taras, por supuesto, sin ninguna duda. Y más él, que es un centralista contumaz, ¿no? Así que no tengo la menor duda. Pero si no le estoy diciendo que sacó una perla cultivada, como conejo de sombrero, más o menos, como hacen los magos, y dijo que eso no se podía aprobar porque no está en el plan de gobierno de Alianza País. Ellos que han cambiado todo, que no han tenido coherencia absoluta, que dicen una cosa y hacen otra, dependiendo la marea, viniendo aquí a dar clases de coherencia política. Entonces no me sorprende nada. Claro, en algunos temas están juntos al morenismo, si cabe la palabra, en ciertas taras, insisto,
atrasapueblos, diría yo, que no permiten que la economía despegue. Pero en ese vaivén y en ese bailoteo nosotros no estamos. Nosotros tenemos una postura clara. Nosotros no votaremos y votamos en contra de ningún impuesto. No es que es el 1%, no es que es la puntita. No, nada. Así de claro. Y el presidente, que es colegislador, ahora va a vetar parcialmente. Tiene una ventaja el presidente. En la asamblea, para que pueda insistir en su proyecto original, o sea, en el esperpento que salió, necesitaría las 2/3 partes, es decir, 91 legisladores. Y el presidente sabe que no las hay, por eso es que va a jugar con el tema del veto. Pero lo que nosotros no podemos permitir es que juegue con la economía y con el destino de los ecuatorianos. Tengan mucho cuidado con lo que van a hacer, porque del veto es lo que va terminando a ser ley de la República. Y ese no es el camino, esa no es la vía. Esa no es la ruta del progreso y bienestar y el empleo que necesita el pueblo. Son anestesia y más anestesia cuando lo que necesita la ciudadanía es una medicina fuerte y clara, que es el cambio de modelo. 7:51 minutos. El oyente que está en el dial 830 AM dirá, bueno, entonces los socialcristianos, los Moreno y Guerrero, no están con Lenín Moreno. Pero viene la consulta popular. Entonces, ¿con quién van a estar si Lenín Moreno quiere el sí en las 7 preguntas? Con los ciudadanos. Y en esa línea de estar con los ciudadanos, la consulta popular responde un clamor, un petitorio, una demanda que exige democratización e institucionalización. Y propio de eso es que nosotros hemos sido muy claros. La consulta no le pertenece a nadie, ni siquiera al presidente, que tiene un mérito en haberla convocado. Algunos dirán que por supervivencia, otros por conveniencia, otros por convicciones. No sé, la convocó. Pero la consulta es del pueblo, y peor de algún partido político. No le pertenece a ningún partido Guillermo político. Lazo dijo que él... Pensar, yo no sé, allá él. Ya. Yo difiero pues absolutamente y de nacimiento con esa afirmación. Ya. Decir, esta consulta es mía, ¿qué piensas? ¿Que juguete? No, mi querido amigo, esto no son navidades ni propiedad privada, por ahí no va. La consulta es ciudadana. Obviamente tiene un matiz político y los partidos tienen que apoyar esa demanda ciudadana, porque si no vamos a caer en el juego que quiere pues el que está en el ático, que la pregunta 2 es de Tuti, la 3 es de Cookie y la 4 es de Titi. No, pues, este es de la ciudadanía. Si no les identifican, y hay historia, chequen, si quieren meterse en el internet, cojan cualquier universo o vistazo, y chequen cuando los partidos políticos politizaban y partidizaban un tema que era ciudadano, preguntas que eran positivas, porque así como hay gente que está de acuerdo con uno, también hay gente que no, pues. Le ponían la etiqueta a una pregunta y la pregunta marchaba. Eso pasó con la seguridad social, eso pasó con los independientes en el año 86. Revisen un poco de historia, para no decir que lo vean en caliente. Entonces, reitero, nosotros apoyamos la consulta popular, sí. El Partido Social Cristiano se ha inscrito el día viernes para la campaña, también. Vamos a hacer una tarea de difusión, de explicar punto por punto todas y cada una de las preguntas que responden a tesis que nosotros siempre hemos respaldado. Si bien consideramos que la consulta está incompleta, que debieron haber tenido otros temas adicionales, como por ejemplo el tema de la ley de comunicación, el tema de que la comunicación sea un servicio público, regentado, regulado y prestado por el Estado, tal cual fuera el agua potable, el alcantarillado, el teléfono. Inconcebible. Eso solo sucede aquí en el Ecuador, ¿ya? Bajo régimen totalitario, en que tenían a la comunicación como un dogal a los que piensan distinto. Pero bueno, eso es lo que se tiene y se lo va a apoyar. O sea, pero ustedes van a andar en paralela ahí. Pero por supuesto, apoyo irrestricto, pero no apoyo porque es de nosotros. No. Es de la gente, por la gente y para la gente. Es del pueblo y los partidos políticos, en nuestro caso, el que estamos hablando, la CMR Guerrero, apoyando la demanda ciudadana. No es la consulta ni de Lenín ni de las 6, es la consulta de la gente. ¿Y cómo se van a presentar entonces en la campaña ustedes? Nos inscribimos como partido político como todos. Ya. Y ya van a ver en la difusión cómo nos vamos a diferenciar esos que piensan que son propiedad y que las cosas se adquieren de lo que es una explicación de cómo se ciudadaniza una consulta popular. Por ejemplo. Temas. Ir a lo de fondo. Las temáticas, le voy a poner un ejemplo. Y yo lo viví en la asamblea pasada.
Nosotros fuimos la contraparte del estatismo. La ley de plusvalía. Cuando algunos todavía estaban hechos los gringos y pensando en otras cosas, nosotros dimos la cara frente y peleamos y votamos en contra en la ley de la plusvalía, sabiendo que era un golpe artero, por decirlo menos, al sector de la construcción y por tanto como víctima principal al empleo, porque es el mayor dinamizador que hay del empleo, el tema de la construcción. Entonces vamos a enfocar cómo se puede reactivar la economía, votando sí en la ley de la plusvalía que va a ser derogada. En eso se hace lo correcto, ¿me explico? De por qué el correísmo se equivocó cuando la planteó, motivo de un trauma o algún prurito que nunca lo podrá entender el presidente, que decía con semejante mensaje destructor que comprar y vender bienes y ganar era un delito, porque eso fue lo que dijeron. Después se hicieron los gringos. Decía que era inmoral ganar en la compraventa de un bien, pensando que se lo hacían solo a los ricos. Como que si fuera algo malo comprar y vender. Es más, dijo que tener 2 casas también era casi un delito. Después hubo una ministra que está ahorita fuera del radar, haciéndose la gringa, como algunos, que ya ni siquiera van a los actos, ni el que viene, ni el que está de presidente, que dijo que la obligación de las personas era vender las casas al mismo valor que se compró. Usted sabe que eso es peor que el artículo que dijo que el impuesto del 75%, que de por sí era malo, confiscatorio, socialistoide, ni siquiera Marx drogado se le puede ocurrir semejante tontería. Pero estos señores, con todas estas vainas que tienen, estos cócteles que tienen en el mate, dijeron una sarta de tonteras, entre las cuales estaba esto, y después se preguntan por qué la construcción se paralizó. Por Dios. 7:56 minutos. La segunda pregunta, que usted ya la anotó acá, también el ciudadano, a mí por lo menos me lo han hecho saber, usted también anda en la calle. Esta segunda pregunta afecta también al Partido Social Cristiano, Madre de Guerrero, porque... En absoluto. No, ¿por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no va a El afectar? alcalde de la ciudad de Guayaquil ya no correría para alcalde nuevamente, porque esta pregunta indudablemente... El alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot Saadi, no correrá primero porque así se decidió, así lo decidió él, así lo decidió la organización política. Y aparte estamos muy de acuerdo en la pregunta número 2 por un asunto fundamental. Estamos regresando a lo que siempre fue, al modelo de Montecristi, que pese a que yo no voté, he sido garante de la misma, de los que sí votaron, la manosearon, la violaron y la ningunearon desde el primer día. Ya saben quiénes son, los verdes. Porque esa reelección indefinida, y yo estuve en los 2 debates, las enmiendas, a 2 años seguidos, 14 y 15, la aprobaron por la ventolera, pues. Y no estuvo en ningún plan de gobierno, pues, ¿no? A zapada limpia. Nadie le había preguntado, nadie le había requerido. Y la pusieron para ver si la acomodaban, porque hicieron desastres del poder, un traje a la medida del que sabemos. Entonces, como eso fue una reforma a la Constitución, sin pasar por el pueblo que la había aprobado en el año 2008, es ilegal, ilegítima e inconstitucional. Así de claro, nosotros no podemos bypasearnos al pueblo, así que a nosotros no nos afecta en lo absoluto. Clarísimo. Siempre hemos sido conscientes y coherentes con el tema. Clarísimo, 7:58, Pati. Rápidamente, abogado Cucalón, porque se nos va el tiempo. Hay una especie de acuerdo con el gobierno para el apoyo de esta consulta popular, dado el caso de que ustedes, pues, pedían una especie de proceso de democratización, ¿no? Con la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y también con el tema de la reelección indefinida, como lo acaba de comentar el economista, que sí, de cierta manera, afectaría, pues, a uno de los líderes más importantes que tiene el país y obviamente la ciudad. No hay ningún acuerdo con el gobierno. El presidente Moreno, insisto, por conveniencia, por supervivencia, por el factor que fuera, entró en consonancia con ese clamor popular que indicaba que había que ir a las urnas para, con el voto, que es el arma más poderosa que existe en democracia, comenzar a desmontar un aparataje o un andamiaje totalitario. Por eso, y ahora que ya está convocada la consulta, que es del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, lo que tenemos que hacer es que con nuestro voto ir a fortalecer a la democracia y desterrar a todo tipo de autocracia, que fue lo que estuvo vacilando aquí durante 10 años. Así que el apoyo es a la consulta como mecanismo de participación directa, válido. Hay que ir a consultas cuantas veces sea necesaria.
No de ahora, de siempre, no por coyuntura, sino de forma permanente. Hemos dicho lo de la consulta, lo dijimos en la campaña, lo dijo Cintia Viteri, lo dije yo en mi campaña en la reelección. Vamos a la consulta. Cuando tramitamos las enmiendas, exigimos, vamos a la consulta. O sea que no es de ahora, no es ninguna novedad. El presidente tiene sus argumentos, nosotros también. Lo bueno de esto es que todas las fuerzas políticas, salvo los de las facciones, los verdes, estamos de acuerdo con una gran convergencia democrática sostenga esto, sin propietario, punto y coma, sin propietario, porque es la vía más adecuada, el canal más adecuado para ir a este proceso que necesita, que es inacabado, porque tampoco vamos aquí a vender humo, a decir, viva la consulta y el 5 de febrero viva el Ecuador, qué gran democracia, desterramos el populismo. No, señor, eso es falso. Esto es un proceso de constante construcción. 10 años de demolición institucional, no crea que se reparan un domingo con una consulta. Es el primer paso de muchos más que va a necesitar el Ecuador. Muchas gracias por estar con nosotros. A ustedes como siempre. Huancamilca, la H grande de la información.